fundamental en la literatura, Frankenstein. Hoy vamos a hablar de su mamá, de Mary Shelley. Y tengo aquí a Ixni Quiruegas, que nos va a hablar de la mamá de Frankenstein. Ixni, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, directora de la Casa del Libro, de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. De Cazul. De Cazul. Así le decimos los amigos. Suena raro, Cazul. Cazul. Suena como a caso. Es todo un caso eso. Es Cazul, así nos encuentran en Twitter. ¿Y ahí en esa casa se leen leen libros o no? Se leen libros, hay muchos talleres, casi todos, no exclusivamente, pero muchos tienen que ver con el arte editorial y con el tema de los libros. Hay presentaciones, hay conciertos de música antigua. Bellísimo, bellísimo. Precioso, en un lugarzazo. Tiene cantina junto, ¿no? Tiene una cantina pegadita. Es lo más importante, leer y beber. Es viernes se vale, es un ¿no? gran lugar. Orizaba 24, si nos van a visitar, me va a dar mucho gusto. Y si de arrepentimiento te cruzas allá a una iglesia, ¿no? También. O sea, hay de Contra todo, esquina, estamos súper bien armados. Bueno, Frankenstein. A ver, y la primera pregunta es: ¿por qué se trata de un personaje como Drácula, como el conde Drácula, tan importante de la literatura? Porque es el primero. Punto. Porque Mary Shelley es la mamá de no solo de Frankenstein, sino de la literatura de ciencia ficción. Se considera la primera gran novela de ciencia ficción. El imaginario cinematográfico se adueñó del monstruo y Cecilia es anterior a Bram Stoker. Mira, ella nació hoy es su cumpleaños, el 30 de agosto de 1797, y estaba escribiendo esto alrededor de 1816, se publicó en 1818. A ver si no me equivoqué en esas fechas, pero más o menos así. Y cuenta la leyenda, que es muy bonita, que en una tarde lluviosa, de muy mal clima de verano en Ginebra, Mary Shelley, con su marido, el poeta Percy Shelley, estaban vacacionando con sus amigos Lord Byron y Polidori, que era médico y escritor también, el médico personal de Lord Byron, y que como no podían salir, Lord Byron dijo: ¿por qué no escribimos cuentos? Vamos a escribir cuentos de terror, porque se estaban contando historias de terror alemán, y decidieron platicar, hacer estos cuentos. Y en la literatura alemana ya había una larga tradición de cuentos de terror. Los cuentos góticos. Y deciden, se retan, ¿no? Lord Byron los reta a escribir estos cuentos, y el más relevante de ellos fue sin duda el de Mary Shelley. Pero no era una época para que una mujer pudiera hacer eso. No era. Pero y Mary ella era la Shelley, esposa de ella era la esposa de Percy Shelley, pero además... Ya no me acuerdo ni cómo se llama él y sí de Percy ella. Shelley. Pero además ella era hija de una de las primeras grandes feministas, de Mary Walden, ¿cómo se llama? Wollstonecraft, si no me equivoco, que murió además muy poquito después del parto. Entonces su relación con su mamá fue literaria, porque ella conoció a su mamá leyendo su obra y sus diarios. La cría su papá, pero recibe una educación pues muy informal, pero libre. Tenía acceso a la biblioteca, más o menos se mandaba sola, tenía esta figura de la madre dominando sobre todas sus decisiones. Percy Shelley era un joven poeta, muy políticamente activo, era partidario además de las propuestas políticas del padre de Mary. Se conocen a través del padre de Mary cuando ella era muy muy jovencita y él estaba casado. Entonces la vida de Mary Shelley... ¿Dejó a su mujer por Mary Shelley? Dejó a su mujer embarazada por Mary Shelley. Eso sí es abominable. Y tuvo 2 hijos más con esa mujer a la que dejó. Después de estar con Mary Shelley. Mientras estaba con Mary Shelley. Y esa telenovela. No, la vida de Mary Shelley. De hecho, mi recomendación es, desde luego, leamos Frankenstein, porque es un libro muy importante y porque no se parece en nada a lo que nos han hecho creer las películas desde los inicios del cine. Pero no puedo imaginarme a Frankenstein como uno de la familia Monster. Es como un poco un error. Sí, pues sí, principalmente porque Frankenstein no es el monstruo, ¿no? El monstruo no tiene nombre. El Frankenstein es el doctor, el genio, el médico loco, el científico loco que lo crea. Pero mi petición no es nada más que leamos a Mary Shelley con su obra cumbre, sino que a ver si tus radioescuchas serían tan amables de recomendarme una buena biografía de Mary Shelley. Pero hay una película, ¿no? Yo no sé si la has visto, no te gustó, ¿verdad? La empecé a ver y como que no me atrapó. Y en ese momento decidí que quería leer más bien una biografía, porque es una vida muy, muy trágica. Se le murieron 3 hijos. La madre pues muere cuando ella era chiquitita.
El marido... El marido también se muere muy joven, ahogado, desaparece en un trayecto de barco en Italia, y se enteran días después cuando los cuerpos del marido y de sus acompañantes llegan a la orilla. Además, se embarazó de Percy Shelley, desde luego no estaban casados, él seguía casado con su mujer, vivían en el ostracismo, no tenían un centavo, la familia de ella los pues renegó. Aparte de Frankenstein, ¿hay alguna otra obra de ella así de importante? No, o sea, así ese de es su importante, momento. no. Eso es lo más importante que escribió, que además publicó de forma anónima. Durante mucho tiempo se pensó que el autor era Percy porque había un prólogo escrito por él. Y luego ella escribió mucho más, la verdad, cosas que no he leído, pero también dedicó mucha de su vida a editar la obra de su marido, la obra poética de su marido, y si me apuras yo te diría que lo que se sabe de él y lo que se conoce de él, de su obra, de su poesía, se lo debemos a ella, porque ella se esmeró en que se hiciera pública y en que se le diera el reconocimiento que siempre ella los creía que escritores merecía. les tiembla la pluma cuando van a escribir escenas de horror, porque no vaya a ser que les ocurra. Bueno, justamente a Rosa Montero, escritora española, que decía: yo no quiero escribir cosas porque puedo estar escribiendo mi destino. Y sin embargo escribió una novela donde se le moría el marido, y se le murió el marido. Es que esto existe. Ay. Pues podría estar ella recordando el futuro, como diría pues Elena es que Garro. no sé, porque su No hay vida fue recuerdos del tan porvenir. trágica desde el momento que nació, que yo creo que la venía persiguiendo un poco la desdicha, y que esta novela de Frankenstein, que además habla de eso, de la naturaleza humana, no es el ojo no está puesto en la ciencia ficción estrictamente. La ciencia ficción, me parece a mí, esa es mi interpretación y mi lectura, es un pretexto para hablar de la naturaleza humana. Y bueno, pues esta cosa tan dolorosa que es que el monstruo se da cuenta de que su creador no lo ama realmente porque no lo nombra. Y es un libro súper bonito que creo que hay que leer, y hay que leer en todas las edades. Yo creo que adolescentes lo pueden leer perfectamente, y más grandes también. Había una historia judía muy antigua que después se escribió, que es el Golem. Uh-huh. El Golem de alguna manera es Frankenstein, y justamente el tema de nombrar está en el centro. Uh-huh. ¿Sí? O sea, lo que le da vida es justamente el nombre de Dios. Es decir, no en la literatura previa, ¿no?, hay Frankensteins ya hechos, digamos. Sí, Hay yo esos creo que monstruos sí. similares. Yo creo que sí, creo que lo que aporta literariamente novedoso es el tema de ciencia ficción, de cómo crea al monstruo, pero desde luego ella era una gran lectora, su marido era un gran lector, sus amistades eran escritores, todos eran literatos, tenían una vida muy literaria, escribían diarios conjuntos, eran bastante bohemios, y te llevaban una vida vidas. que parece que en algunos momentos tuvo que haber sido divertida, incluso cuando llovía. Yo creo que sobre todo cuando llueve, todo indica, especialmente. Bueno, llueva o no llueva, lea usted Frankenstein, vale la pena. Sí, y desde sobre todo, luego. sí, sacarnos como de la sensación que uno ya leyó un libro. No es cierto, usted no lo ha leído. Tiene una idea general, pero no lo ha leído. Hágase conciencia. Es como el Quijote, ¿no? Todos creemos que ya sabemos de qué se trata, y no es cierto. Y es ningún ejemplo mejor, ¿no? ¿Qué es este? Que es no es cierto, no es lo que nos han dicho, no tiene tornillos saliéndole del cuello, no es verde. Bueno, traías preparado Requiem por Teresa. Adelante, Traigo... Diana, pero nos quedan 2 minutos. ¿Puedes hacer el anuncio? Sí, es un libro muy bonito. No, bonita no es la palabra. Es un libro muy bueno. Es muy chiquito, es muy corto, es una lectura muy ágil. Se puede hacer en un viernes por la noche y está listo uno el fin de semana para comentarlo. Es un libro muy doloroso, es un libro muy difícil porque toca un tema de violencia muy fuerte, pero lo hace de forma muy sutil, no es ni cursi ni obsceno. A ver, ¿por qué debería leerlo? ¿Por qué tengo que ir al Fondo de Cultura Económica? Porque es vigente, porque habla de violencia intrafamiliar, porque habla de violencia contra las mujeres, porque habla el autor dice que no es sobre la historia de una mujer, es la historia de Guatemala, y yo quiero traspolar eso, y es la historia de todas las mujeres y es la historia de toda Latinoamérica.
Y Nicky Ruega, es un regalo tener tu voz aquí, tu conocimiento y tu sencillez para hablar de literatura. Yo muy contenta de estar Me contigo. encanta hablar de literatura con gente que no engola la voz. Pues no, uno es solo un lector aficionado. Bueno, pues me voy y tengo de vuelta a alguien que defiende el cavernícola. Sergio Meyer, actor, acaba de estrenar justamente esta obra que se ha presentado muchas veces en México. Y decía yo, es un momento, habla de la parte femenina de los varones y la parte masculina de las mujeres. No se la pierda. Regresamos un momento.